El país ya está discutiendo y analizando el presupuesto del Estado. El problema es que lo debió haber hecho apenas se formuló. Ahora hay una serie de observaciones que difícilmente se pueden cambiar. Estamos lloviendo sobre mojado. Antes, una crítica permanente, oportuna, con seguimiento, técnica fundamentada, habría hecho que ciertos riesgos se eviten, algunos rubros se mejoren y otros dejen de ocultarse y de tomarnos el pelo a cada rato con un monto que se presupuesta y nunca se ejecuta, con un fondo para educación y salud que crece, pero en la ejecución decrece realmente, etc. Pero hay algo más importante, las señales que manda el presupuesto, como dice el título del programa. ¿Qué nos hace notar? Por ejemplo, respecto a la fuerza que le da al rubro para pago de deuda externa el próximo año. Creo que le asignan más de 9.000 millones de dólares ahí, por un lado. Y por otro, a la forma en que suben las asignaciones para ciertos sectores y bajan para otros. Empecemos con el resumen que hizo Cristian Hidalgo de la aprobación de esto en la Asamblea. La Asamblea Nacional se reunió el fin de semana y puso fin al análisis de la proforma presupuestaria 2026. El valor aprobado es de 46.255 millones de dólares. Esta proforma establece un aumento en salud del 8%, en educación del 15%, y para seguridad serán destinados 2.000 millones de dólares para policías y militares. En cuanto al presupuesto para las universidades, los asambleístas de gobierno explicaron en un comunicado que impulsa la formación superior al incorporar 59 millones adicionales y cerca de 150 millones en inversiones para 22 universidades y escuelas politécnicas. Esto con el objetivo de garantizar infraestructura, investigación y oportunidades reales para jóvenes que quieren estudiar y progresar. Hay universidades que no han ejecutado sus saldos en el 2025 y esos saldos se les van a devolver porque, a diferencia de otras instituciones públicas, los saldos de las universidades no se liquidan, o sea, no se terminan con el año fiscal, sino que se les devuelven esos saldos. En cuanto a los valores que contempla la proforma presupuestaria para transferencias sociales, seguridad social e inversión, serán 6.252 millones de dólares, 1.844 para bonos y programas sociales, como por ejemplo el bono de desarrollo humano, Joaquín Gallegos Lara, Mis Mejores Años, Toda una Vida, programa 1000 días y compensaciones para el transporte. 3.852 millones más se asignarán a la seguridad social, IES, ISFA e ISPOL. 78 asambleístas son los que pusieron los votos para la aprobación de la proforma presupuestaria 2026. Vera, a su manera, llega gracias al auspicio de... Porque para ellos, los regalos que llegan al corazón se sienten. Pica, siente la Navidad con la alegría de jugar. Compra ahora con tu Club Pica y paga desde marzo. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Hotel Windham Guayaquil, Puerto Santana. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling Pharmacies. Cumplir tu deseo es nuestro compromiso. Con Ambienza y el crédito Miti Miti del Gobierno Nacional, con una tasa de interés desde el 4.87%, tu hogar comienza hoy. Conoce más en ambienza.com. Después de esa rápida revisión que hemos hecho del presupuesto, se entenderá mejor por qué Fausto Ortiz dijo esta mañana en Ecuavisa con Lenin Artieda dentro de Contacto Directo que respecto a la Asamblea, en vez de aprobar presupuestos así, sería mejor que los fiscalice. Y explico por qué. A mí, como analista, como ciudadano, me interesaría más que la Asamblea fiscalice y más que aprobar. Porque ya tiene más de 5 años que ese gasto de salud y educación no va.
la Asamblea debería decir, a mí sí me interesa que lo que se aprobó o no se aprobó, pero que consta en el presupuesto del Estado, que se le asignó recursos a salud y educación, y no, o sea, esa es la tarea de la Asamblea, fiscalizar al Ejecutivo, fiscalizar esos gastos que nos están ocurriendo. Que apruebe o no apruebe, eso es un tema para mí trascendente. ¿Qué hacer entonces para que el gasto de salud y educación no solo se presupueste, sino que se cumpla o se ejecute? Es apenas uno de los temas que vamos a analizar. Otro es, ¿existe o no un decremento para ciertas universidades y la justificación que se da es una maroma o es una realidad? ¿Qué otros detalles o señales del presupuesto de cómo quiere manejar el gobierno del país, por lo menos el próximo año? En seguridad, en financiamiento, en pago de deuda, en ciertos recortes y otros aumentos. Y más que eso, ¿qué representa ese presupuesto como síntoma de la economía? ¿Cómo está? Lo que mostró Black Friday y ayer Cyber Monday es un reflejo del crecimiento en verdad superior a lo que se presupuesta, o es un fenómeno nada más coyuntural producto del 13º sueldo, del 14º sueldo y de algunas otras cosas aisladas o anticipadas. Nadie mejor para desagregar ese temario que el economista Fausto Ortiz, exministro de Economía, con quien compartiremos en la próxima hora. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches. Nuestro invitado es suficientemente conocido y más que nada reconocido, por lo cual voy a obviar las presentaciones y biografía de rigor. Bienvenido, economista, y gracias por aceptar la invitación. Gracias, Carlos. Buenas noches. Su visión en general del presupuesto, ¿cuál es? ¿Qué demuestra? ¿Qué oculta? ¿Qué revela? Sí, el presupuesto está dejando de ser una herramienta relevante para hacer el seguimiento económico a través de él. Es decir, está incorporando gastos que no se cumplen, ingresos que no van a ocurrir, tratando de simplemente cumplir una normativa legal o constitucional, en el caso puntual de salud y educación. Es decir, está mintiendo. No lo dice usted en esas palabras, pero si yo te pongo que voy a vender X tales y Y empresas a cuenta de que proyecto tener esos ingresos y son una expectativa, ¿estoy mintiendo? Sí, no va a ocurrir. No ocurrió. ¿Cómo sabe usted que no va a ocurrir? Fue muy notorio esto en el año 2025, porque como hubo elecciones, el cambio de mando es en mayo y debes presentar la proforma para ese año en el mes de agosto. Y entonces sale aprobado en agosto, septiembre. Entonces cuando sales aprobado dices, en el año 2025 vas a tener ingresos por 4.000 millones de dólares. Y habían transcurrido 8 o 9 meses del año y tus ingresos allí eran solamente 50 millones de dólares. Entonces era claro. Es decir, ya pasó. Ya pasó. Entonces pero ha sido un año anormal. No, un año irregular. No, completamente anormal. Un año que saca pecho el gobierno porque ha hecho un crecimiento económico, dice el Banco Central, de 3.8, después de un año malo que fue el 2024 de menos 2. Entonces el próximo puede ser. El tema es que estás ubicando ingresos simplemente para que el gasto que también te obliga la Constitución a ubicarlo, claro, para que cuadre. Porque si no lo ubicas como ingresos, entonces el déficit fiscal presupuestado para el año 2026, que es 5.600 millones de dólares, sería 11.000 millones de dólares. ¿Cuáles son esos ingresos, por ejemplo, y a cuenta de qué los ponen? ¿Qué dicen que les dará esa plata? Primero los gastos. Hay que darle un punto del PIB adicional a lo que estaba aprobado el año pasado a salud y educación.
Si el Producto Interno Bruto es... 0.5 a cada uno. Sí, sí, así es. Ya. Si el Producto Interno Bruto es, para el 2026, 139 mil millones de dólares, hay que darles entre los dos 1.390 millones de dólares. Por lo tanto, los 4.000 millones que eran de gasto, que era 2.000 y 2.000, ahora se vuelven 5.300. Entonces, ese es el gasto. Mitad y mitad para salud y educación en un rubro que dice van a comprar equipos de largo plazo. ¿Y cuál es el problema? A la larga es un manejo contable. Sí, sí. Y si no se ejecuta no es culpa del presupuesto, sino de la falta de gestión. Sí, sí. Y entonces eso demanda poner ingresos que simplemente ubicarlo. Y no es de ahora, porque hace años vienen vendiendo el Banco Pacífico. O sea, para que tenga con qué cubrir estos 1.300 millones de dólares adicionales que voy a gastar en salud y educación, me invento que voy a tener ingresos porque voy a vender esto, concesionar lo otro, entregar lo otro. ¿Eso? Claro, pero no son solo por los 1.300 adicionales, es por todo el paquete, por los 5.300 millones que tienes que inventarte en la misma cantidad. En ese monto hay ingresos que no se van a dar, como usted ha dicho. Que no se han dado en el 2024, 25 y hace años anteriores también. ¿Qué haría usted de presidente de una empresa si un gerente le presenta un presupuesto así? Yo trataría al menos de hacer mi parte. Si los anteriores no pudieron hacer su 0.5% cada año, yo intentaría hacer mi parte. No le digo, oye, me estás engañando. El año anterior esta vaina la pusiste igual y no se pudo hacer. Hoy me repites la misma historia. Chao. O me pones ingresos previsibles, reales, posibles, o te vas, porque aquí hay ingresos imposibles. Claro, me toca presupuestarlo así, porque así te manda la Constitución y la ley. Entonces es pero un truco. Al menos yo tengo que tratar de hacer mi ejecución. Entonces es una ficción. ¿Qué ejecución? ¿Con qué plata? Si no, los va a tener esos ingresos. Con la misma plata que haces el resto, o con los ingresos de petróleo, ingresos de impuestos, o con la deuda. Pero no puede ser que olímpicamente atiendas el gasto X, el gasto Y, y salud y educación lo deja por fuera. Ok, esto no es nuevo, como usted también lo ha dicho. Esto es una vieja práctica. Año a año se lo sigue haciendo así. ¿Por qué no se rompe ese ciclo? El ciclo quisieran algunos romperlo y diciendo cambiemos la Constitución para que no me obligue a hacer el 0.5% del PIB. Pero ese no está el problema, porque usted mismo acaba de decir, no es solamente ahí el problema, eso es solo 1.300 millones, por el resto hay 5.000 y pico en conjunto. Entonces, que no se van a generar. Claro, pero es que el asunto es, cuando esto nace de un plebiscito allá en el año 2006, donde la población dijo, sí, que salud y educación, que están bajitos, pueden llegar al 4 y 6% del PIB, y se quedaron estancados. Estamos quizás hoy día menos que en el 2006. En términos reales, en términos del PIB. Ajá. Entonces, pero por ejemplo, otros gastos han subido. El pago de deuda, que era menos del 1%, ahora es más del 3%. La plata para la seguridad social, que antes era quizás 1,5%, ahora es 2,5%. Entonces, todo sube, ¿verdad? Y está bien porque quizás hay necesidad de subir, porque si hay déficit fiscal hay que tomar deuda y hay que pagar interés. Y hay que gastarlo. Pero entonces hay que hacer el esfuerzo para ver cómo haces, aunque sea tu parte, que es un poco el pedido al gobierno. No podemos cambiar de ponerlo, pero al menos la parte que le corresponde al gobierno, y ojalá aunque sea en el 2026, porque en el 2025... ¿Qué es hacer por lo menos tu parte? Incrementar ese valor para salud y educación, que serían 550 millones de dólares adicionales a lo que gastó el año anterior. Pero sí ya está incrementado en la proforma. Pero tienes que ejecutarlo. A lo que no está incrementado claro. en el consumo, en la ejecución, claro, en el cumplimiento. Sí, si lo presupuestas, al menos haz y ejecuta la parte que te corresponde como gobierno. ¿Y por qué no enjuician en la Asamblea al gobierno que no ejecutó ya el año pasado lo que se presupuestó? Si me pusiste en el papelito, pero no cumpliste en la realidad, sácate. Incumpliste la Constitución. Claro, porque no, usted está reclamando eso que hagan los asambleístas. Claro, que más que preocuparse por la aprobación de la Asamblea, deberían preocuparse por la ejecución y llamar al ministro de Salud y decirle, oiga, ¿y qué va a hacer usted de aquella parte? Al menos la parte suya. Pero no al final del año. Pero no eso debe ser periódico, así es. Casi cada 2 meses. Así es. Cada mes. Todos los meses hacer el seguimiento. ¿A usted lo llamaban cuando estuvo? Hubo muchos llamados a que expliquen cada una de las cuentas del Ministerio de Finanzas. ¿Cuánto tiempo estuvo de ministro de Economía? Cerca de 12 meses. Ok. ¿Se acuerda cuántos llamados, tiene una idea, tuvo al 3, Congreso? Pero fue poco. ¿Ya? Ok. Le fue bien, que es otra cosa. ¿Ya? Y lo hizo mejor también.
Les quiero recordar que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su manera. Estamos en Stream, que es canal 15 o 709, Evito TVO. En DirecTV, canal 194, corresponde a Manavisión. En estas dos cableras y todas las demás del país por RTU. Gracias a eso, cerca de 40,000 hogares se conectan todas las noches. 30,000 más, no, ahí exageré, 10,000 más, perdón. En Radio Centro, 101.3 FM. En Candela con K, 89.3 FM para Puerto Viejo. La Bonita del centro del país, 89.3 FM para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua. Y Radio Sucesos, 101.7 FM, líder en información en la capital de la República. Consultaron a Víctor Hugo Albán, expresidente del Colegio de Economistas de Quito, sobre esta proforma y así opinó. Los ingresos permanentes son alrededor de 17,000 millones. La proforma está en 46,000 millones. Es el 40% de lo que recibimos, de lo que recibe el Estado por concepto de ingresos seguros, que son impuesto a la renta, IVA, etcétera, impuestos directos e indirectos. ¿Cómo aprueba la Asamblea Nacional un presupuesto desfinanciado de 46,000 millones de dólares? O sea que ellos no tienen asesores, no tienen por qué conocer. Entonces, por lo menos pregunten a gente que conoce, ¿no? Gente que podemos orientar y decir, señores, reclamen, devuelvan esto, que sean cosas reales. Porque pasa a ser no un presupuesto general del Estado, sino un presupuesto político. Y queremos que el presidente aclare por lo menos cómo va a financiar por lo menos el 60% de ese presupuesto aprobado. Preguntando estamos, como decía Víctor Hugo Albán, en ese video de Corape Digital. Y respecto a preguntar al presidente, creo que es a la ministra de Economía primero, quien desgraciadamente no comparece frente a medios de comunicación con frecuencia para responder inquietudes urgentes. Vicio compartido por muchos funcionarios de gobierno. No informar, cerrarse, no contestar preguntas, y no necesariamente aquí. Este no es el único foro que hay, ni el mejor, ya, ni el primero, por si acaso. Pero entre otros, este. Digresión aparte. ¿Por qué Víctor Hugo Albán considera ingresos permanentes solo a los impuestos? ¿Por qué no con sus fluctuaciones la renta petrolera? La definición es correcta, la que hace el economista Albán. El petróleo es un ingreso que mañana puede terminar, por lo tanto es no permanente. No puede terminar mañana, en 20 años puede terminar. Pero es no permanente. O sea, no es permanente el monstruo, pero hay franjas, pues. No, la definición es, para el petróleo es no permanente. Técnicamente Técnicamente es no permanente. Ni modo. No tengo nada que discutir. Para impuestos es permanente. Ok. Porque la actividad económica va a persistir y habrán impuestos. Eso es permanente. En cambio, el petróleo puede, inclusive el precio puede desplomarse a cero y entonces se acabó. ¿Qué se puede hacer por el lado de los ingresos permanentes? Será seguramente más de 17,000 millones de dólares el siguiente año. Y es cierto que hay un desfase entre el ingreso permanente y el gasto permanente, que la Constitución dice que el gasto permanente debe ser atendido con ingreso permanente. Eso es cierto, y por eso que el presidente de la República, cuando envía la proforma, pasa un decreto que dice, por esta vez, igual que en los últimos 2 años, por esta vez toca pagar esos gastos permanentes, corrientes, digamos también, con deuda. Y ahí viene el problema. Sin ir a la deuda todavía, espérese un ratito. ¿Qué podemos hacer para incrementar los ingresos permanentes sin hablar de subir impuestos? La mayor recaudación a veces es con menos tributación o extendiendo la base imponible, cobrándole a los grandes evasores y deudas que están hasta no prescritas, ejecutoriadas en firme y no se recuperan. Sí, hay que hacer un seguimiento mucho más cercano para la parte del SRI. La actividad económica, si es que va creciendo un poco más, puede generar más recaudación. Pero yo quisiera destacar un tema. Antes de eso, si en esas 4 áreas se optimiza la gestión, ¿cuánto podría potencialmente aumentar el monto de rendición de lo que rinden impuestos? Yo creo que los impuestos en la proforma 2026 están un poco subvaluados. Podría ser fácilmente 17,500 millones de dólares. Eso perfectamente. ¿Qué hacer para que llegue a 19,000? Sin aumentar impuestos.
Pero, ¿qué es lo que está en la carpeta, en la lista pendiente? Las exoneraciones, lo que se llama el gasto tributario. Aquellas exoneraciones que le están dando a empresas que ya no correspondería. Están por 700, 800 millones de dólares. Sí, puede ser. Es la hora de quitarlas ahora que hay tratados comerciales. Sin cambiar la seguridad jurídica, digamos, ¿no? Pues si los ofreciste que iba a dar por 10 años, entonces dale. Okay. Pero hay cosas que sí puedes cambiar. Por ejemplo, decían, por ejemplo, en estos días yo escuchaba que decían que habían ciertos productos que estaban con IVA cero cuando no correspondía estar en IVA cero. Entonces hay que analizarlo, revisarlo al detalle y quizás sacarlo. Yo en algún momento planteaba, oiga, ¿cómo así si voy yo a una tienda a comprar productos y es una tienda de alguna forma de lujo, ¿cómo así ahí el IVA cero? O sea, de pronto habrá que tener algún tipo de evaluación si es que ahí para ese segmento poblacional que compran en esa tienda el IVA cero o podría ser diferenciado, quizás alguna... El otro día que hablaba aquí con Larry Yumibanda a propósito de impuestos, no me acuerdo a quién fue que le consultamos. ¿Quién viene después de un rato? Napoleón Santamaría. Él es partidario de una nueva reforma tributaria. Ahora sí que el gobierno se ha sentado. ¿Cabe? Si es para aumentar impuestos, no. O sea, ya el ajuste ha sido bastante extenso. Desde el 2020 entró el Fondo Monetario a ayudar en financiamiento. ¿Y para qué sí cabe? Para quitar ciertas cosas que están inadecuadamente ubicadas. ¿Y eso requiere reforma tributaria? En algunos casos sí. Por ejemplo, si que yo quisiera quitarle el ISD de ese 5 actual, bajarlo al 3 o al 2, y voy a perder ahí quizás 400, 500 millones de impuestos, sacarlo aquello y poner algún impuesto que recaude mejor y que no haga tanto daño como el ISD para poder atraer plata. Okay. Usted quería hablar de algo cuando yo lo interrumpí. Claro, el asunto es que la proforma es 46 mil millones de dólares, pero esa proforma ha incrementado. ¿Por qué? Entonces tienes tres componentes: el gasto corriente, el gasto capital y la amortización. ¿Sabe qué? Los vemos al volver, ¿ya? Porque tengo que hacer aquí la primera pausa con quienes permiten que tenga todos los días invitados como Fausto Ortiz. Expectativas exageradas, ingresos imposibles, recortes sin explicación, 12 mil millones de dólares de 46 mil millones en pagar burocracia, incremento en educación y salud que no se usan, déficit de 5 mil millones de dólares que en verdad es el doble, caracterizan el presupuesto 2026. ¿Cómo sincerar y administrar esta realidad? Es lo que todo gobierno patea para adelante. It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Vera a su manera, crítico e independiente. El reprise del programa es por OnePlus, Canal 14, el mismo número en las tres cableras que lo reproducen, solo que al día siguiente por CNT, Claro TV y Extreme. En Zapping, Canal 121. El periódico digital que ahora es canal de YouTube, Ecuador en Vivo TV, lo sube apenas concluye, y en Imbaburi Carchi el reprise lo hace Alborada, 90.3 FM, pero a las 6:30, media hora más tarde que OnePlus, al día siguiente también. Retomemos los 3 puntos que usted quería precisar sobre el presupuesto. Sí, el presupuesto total es 46 mil millones de dólares. El año pasado era como 41 mil millones, ha incrementado 5 mil millones, que suena un incremento bastante fuerte si la economía solo va a crecer 1.8% real en el 2026. Cuando uno mira cuáles de los 3 componentes del presupuesto son los que suben, el que más sube es la amortización de deuda. Sube 2.500 millones de dólares. ¿Y el total es? ¿De 1.000 y pico? Claro, estamos de 7.000 millones a 9.000 millones, de 6.500 millones a 9.000 millones. Ya, ok. Y ahí también hay una explicación. Pero tienes luego 1.300 millones de gasto de capital,
que esos 1.300 millones son el medio por ciento de salud y educación que no van a ocurrir. Por lo tanto, eso está inflado. Y tienes otros 1.000 millones de dólares en gasto corriente, ¿no? Y donde una parte importante es, por ejemplo, la asignación a la seguridad social y los bonos que el gobierno está entregando. Pero cuando haces el ejercicio, simplemente estás subiendo el gasto corriente 1.000 millones de dólares, que no es una cantidad tan espantosa de crecimiento. El que hace ruido es la amortización de deuda, esos 2.500 millones. ¿Pero por qué? Porque el presupuesto de este año demanda 16.000 millones de financiamiento. Si tomamos 16.000 millones a 4 años plazo, el año siguiente nos toca pagar 4.000 millones adicionales de capital, que es muy diferente que si tomáramos los 16.000 millones de dólares a 30 años plazo, porque el año siguiente solamente tenemos que pagar 320 millones de dólares de incremento. Y ese es el problema. Hemos tomado deuda a muy corto plazo y eso nos está inflando el valor a pagar de la amortización. ¿Conclusión? Conclusión, hay que mejorar las condiciones del país para poder tomar deuda a largo plazo. ¿Haciendo qué? Sin esperar llegar a ser como Perú, que emite deuda a 100 años plazo, pero sí deberíamos estar tratando de lograr deuda a 15 años plazo, a 30 años plazo. Ya, pero mejorando primero las condiciones del país. ¿Quiere usted mejores indicadores que los que acaba de exhibir el gobierno para finalizar el año? Todavía le falta mucho. ¿En qué, por ejemplo? Es que cuando hablamos de que el crecimiento económico de este año 2025 va a ser 3.8, no podemos olvidarnos que el año pasado fue -2, y cuando sacas el promedio del 24 y 25 es apenas 0.9%, el promedio de la economía. Cuando la economía crece, la población crece 1.5, entonces este año no puedo verlo aislado, tengo que verlo en conjunto. Lo cual requiere hacer ¿qué el próximo año? Entonces, tratar de crecer más de lo que Central estima, que es 1.8%, y el Fondo Monetario también. ¿Con qué tipo de medidas, de acciones, de decisiones? Para mí, de las más importantes es dejar tranquilo los recursos de la seguridad social, que son los que hemos venido quitándole como país para que financie al gobierno, en vez de que esa plata de seguridad social pueda ir a quirografario, prendario, hipotecario, para que reactive la construcción. ¿Y lo que estaba pagando con plata del IES, cómo lo repone? ¿Con qué lo reemplaza? ¿Más deuda? Es con deuda de plata nueva, fresca del exterior, a largo plazo. Entonces, ¿que nos la pueden dar ya en mejores condiciones? Los bonos hoy día siguen siendo caros, ya están los niveles a los que siempre hemos tomado como país, que es 10%. El valor de la deuda externa en bonos está hoy día a los niveles que hemos tomado toda la vida, ¿no? Entonces, estamos en 595 de riesgo país. Más 400 puntos del Tesoro americano, estamos hablando que ya hoy día se podría tomar plata al 10%. ¿Ya? Todavía está un poquito alto. Se puede hacer un esfuerzo más cuando se pague en enero de este año, se pague los 300 millones de dólares de vencimiento del bono 2030, el primero de 10 vencimientos, porque son 2 pagos semestrales. Entonces, ahí el riesgo país seguramente va a bajar drásticamente. Ahora, eso con una salida que nos permitiría con nueva deuda refinanciar a futuro, y con la vieja deuda mejora de un reperfilamiento otra vez. Oye, es que si yo tengo que tomar 16.000 millones de dólares de deuda, tengo que tomar, ese es el mejor reperfilamiento. Ajá. Porque doy ya de entrada a tomar 16.000 millones que pueden ser de muy largo plazo. Ese monto espectacular, ¿estaría alguien dispuesto a prestarle al Ecuador? Por supuesto, entre varios sí. Hoy día una cifra que me impactó, a pesar de seguir todos los días la economía, ¿cuánto le debemos al Fondo Monetario Internacional? El dato a septiembre es que le debemos 9.000 millones de dólares, que es alto. Al BID le debemos otros 9.000 millones de dólares. Entonces ya son montos altos. Altísimo. Y el tema con el fondo es que el fondo te da plata de corto plazo, 4 años. Entonces quiere decir que estamos pagándole al fondo más de 2.000 millones, deberíamos empezar a pagar más de 2.000 millones de dólares por año. Eso te incrementa el valor de la amortización y te incrementa el valor del presupuesto del Estado. Entonces, pero eso es deuda. ¿Usted lo ve factible hacer eso el próximo año? Sí. ¿Esto que hemos tratado en este capítulo? Para mí, sí. Es un año que no es año electoral, felizmente. Claro, entonces... ¿Qué otras cosas a favor tiene el presidente que la podría hacer? Tienes los vencimientos del Fondo Monetario que ya vas a poder lograr con ellos mismos. Entonces, hay mucho de lo que hay que pagar amortización que ya lo logras con ellos mismos. La mitad, no podrías fijarte la meta, la mitad de los 9.000 millones de dólares de la amortización, tratar de tomar de afuera recursos del exterior. Ya, de lo que usted describe,
si en función de algo está hecho el presupuesto, es de no incumplir con el pago a nuestros acreedores externos, ¿verdad? Totalmente, porque... Y es correcto, además de lo que usted me dice, si es que hacen cosas adicionales que ese pago cumplido nos permita. Es que la deuda total al final de diciembre de este año va a ser cerca de 90.000 millones de dólares. La deuda externa total, la deuda total. Incluido la interna. Externa e interna y algunos atrasos. 90.000 millones de dólares. Bueno, el otro día me hizo una corrección el presidente Guillermo Lasso, de paso, que compartiré en X, una aclaración, mejor dicho, porque Larry Yumibanda estimó en una cifra parecida a la suya eso, la deuda total 95.000, dijo él. Sí, okay. No hay mucho que estimar porque es el dato oficial del Ministerio de Finanzas. El asunto es qué sumas. Okay. La deuda externa, 45.000 millones, la deuda interna, 35.000 millones, 5.000 de atraso y 5.000 de otras deudas, total casi 90.000 millones al día de hoy. Okay. De los cuales hay algunos rubros que uno podría excluir. Hablaba hoy día con alguna otra persona y me decía, oiga, pero ahí se te está olvidando que hay como 20.000 millones que deben al Seguro Social. En valores que están todavía negociándose. Pero en todo caso, trabajemos con los datos oficiales, 90.000 millones de deuda total. ¿Cuánto es lo que se paga por intereses de deuda en el presupuesto del Estado 2026? 4.500 millones. Entonces uno puede decir que el costo promedio de nuestra deuda es 5%. O sea, no hay un problema tan grave del costo, porque el costo promedio es 5%. El problema nuestro es que tomamos deuda de muy corto plazo y se nos levanta la amortización, uno. Y lo segundo, el costo marginal. La nueva deuda externa en bonos todavía está alta. Eso hay que bajarlo un poquito. Y usted acaba de describir cómo se puede hacer para por fin romper ese círculo vicioso, ¿correcto? Sí, entender que nos está haciendo mucho daño tomar deuda de corto plazo y hay que esforzarse en ampliar el plazo de financiamiento. No hemos tenido otra alternativa tampoco, no había otra opción que esa. Pero según usted, después del pago de 300 millones de dólares en bonos de deuda que nos toca en enero, se abre esa posibilidad. Completamente. Y te lo están diciendo, cuando el riesgo país se cae de 1.900 puntos, que es cuando empieza el presidente Noboa su mandato, y hoy día está en 550 puntos, te está diciendo, vemos con buenos ojos lo que se está haciendo y vemos que es muy factible que nos paguen la deuda, por lo tanto el riesgo país se desploma. Y cuando se caiga, entonces vamos a tener un ajuste. No digo que el riesgo país va a bajar a 100 puntos o a 200 puntos Colombia y Perú, por ahí no. Correcto. Pero fácilmente de los 550 puntos, al final del primer trimestre de este año, bien podría estar en 400 puntos. Y ahí yo creo que ya es un buen momento para ir a buscar plata al exterior. ¿No está siendo usted muy optimista con esto que acaba de describir también? No, yo pensaba que al final del año íbamos a estar en 600 puntos de riesgo país, cuando estábamos en 900, entonces, y hoy día estamos en 550. Y si haces el pago y ya sacas de ecuación la idea de que no te quieren pagar, entonces ya es otra historia. Quiero saber si entendí bien. 16.000 millones de dólares a 30 años plazo, ¿verdad? A eso habría que apuntar el próximo año. Ojalá una buena parte de esa deuda se pueda tomar en el plazo más largo. Ojalá. Es cuestión de ir a buscarla, quizás no los 16.000 millones, pero sí factible quizás la mitad, la tercera parte. Para eso deben servir los viajes de Noboa, los contactos que tiene con múltiples sectores financieros y gobernantes. Sí, y sobre todo el mensaje claro de que el ajuste ya terminó, vamos al crecimiento. Y hoy día, por ejemplo, los 5.500 millones de dólares de déficit fiscal es alto cuando lo vemos en dólares. Pero cuando estás midiéndolo contra una economía que tiene un tamaño de 140.000 millones de dólares, número redondo, entonces eso sigue siendo un valor relativamente 3,5-4%. Ya. Ese déficit debe achicarse quizás a un 2% del PIB. Allá debería ser la meta para que uno pueda decir, creceré al 2%, pero mi déficit fiscal ojalá sea el 2 también. ¿Ha dicho y usted, después crecer un poco más fuerte del 2. ¿Ha dicho usted esto antes en otra parte? Sobre la deuda de los plazos. No, lo que acaba de decir en estos últimos 10 minutos. No. Yo no se lo he oído. Por eso me he callado. Es decir, he dejado de preguntar con tanta intermitencia para desarrollar y valorar mejor el panorama a futuro que el economista Fausto Ortiz pinta si se cumplen las acciones y condiciones que él ha mencionado. Está claro. Le pregunté incluso si no le parece que está siendo iluso y por qué es tan optimista. Enseguida volvemos con más.
Expectativas exageradas, ingresos imposibles, recortes sin explicación, 12.000 millones de dólares de 46.000 millones en pagar burocracia, incremento en educación y salud que no se usan, déficit de 5.000 millones de dólares que en verdad es el doble, caracterizan el presupuesto 2026. ¿Cómo sincerar y administrar esta realidad? Es lo que todo gobierno patea para adelante. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Yo con Sportbet voy a ganar. Junto a mis panas pronostica. Apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, porque con Sportbet siempre ganas. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Pronostica y gana, gano yo, gano mi pana. Con Sportbet todo gana, 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 gana. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Sí, tú puedes ser uno de los 100 ganadores de $100,000 en premios. Por cada $30 que ahorres y los mantengas, ya tienes una oportunidad de ganar un carro MG, $5,000 en efectivo y te des todos los días. Así que ya sabes, empieza a ahorrar y podrás ser uno de los 100 ganadores. Regístrate en bolivariano.com y prepárate para ganar. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Hotel Windham Guayaquil, Puerto Santana. Vera a su manera, crítico e independiente. Banco Digital nos pone en los Estados Unidos gracias a que tiene una gran cantidad de suscriptores ecuatorianos, por lo cual cerca de 15,000 se conectan todas las noches. También en España a través de Hispasat. Aquí en el Ecuador en 18 provincias, principalmente Galápagos. Y en Colombia y en Perú también. En Perú, Macrodigital en Zapping es canal 129. Somos el único canal ecuatoriano que sale en una cablera peruana, por si acaso. Vamos a un tema que causó escozor específicamente sobre el presupuesto y polémica, que sí se ha subido, que no se ha subido, el presupuesto de las universidades. Karen Aro de Teleamazonas lo reseñó así. Para el 2026, el rubro que el gobierno destinará a 18 universidades del país según la proforma presupuestaria es de $870,109,000, lo que significa alrededor de 128 millones menos que el 2025, que era de alrededor de $999 millones. En la proforma aprobada en la Asamblea Nacional con una mayoría oficialista el sábado, se prioriza también el pago a la deuda en un 30%, pues pasa de 9 a 12,000 millones. Hay un incremento en las asignaciones para instituciones como el Ministerio del Interior, el EQ 911, la Policía y el Ministerio de Educación. En concreto, el presupuesto bajó para ciertas universidades, sin embargo subió en general en el rubro de educación. ¿Cómo entenderlo? Sí, que son dos cosas distintas. La educación y las universidades están dentro del mismo sector, pero son diferentes. El Ministerio de Educación es una cosa y las universidades es otra. Las universidades, el año pasado el presupuesto habrá estado en $1.500 millones más o menos en el total. Este año la cifra está más o menos por ahí. Yo he visto y hay una pequeña reducción. Yo he analizado las 10 más grandes y yo veo una pequeña reducción. Pero acá un tema importante. De las 10 más grandes, cuando uno mira la ejecución hasta el mes de noviembre del año pasado y termina de ver la ejecución hasta diciembre, hay cerca de 13% que no se ejecuta. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque el presupuesto sea 100, estás dejando por fuera $13 millones si fueras una universidad con ese presupuesto. Entonces, uno, más que reclamarle quizás al Ministerio de Finanzas, uno debería decir, oiga, usted está pidiendo un presupuesto y está exigiéndole bastante al gobierno, y en vez de decir cuánto va a gastar, libérelo y démelo a mí. Es decir, se puede terminar de acomodar en esa parte. A eso se refirió Andrés Castillo ayer en Punto de Orden con Juan Javier Benet y Pocho Harv. Y no estaba. ¿Estaba Carlos de Tomaso? No estaba Carlos de Tomaso. Perfecto. Stephanie Macía. Ajá. E hizo una gimnasia que más pareció magnesia.
No es cierto que haya un decremento en el presupuesto para la educación superior. Al contrario, se ha incrementado más o menos en 59 millones de dólares a todo el sistema de educación superior. Si es que en este año se entregó 100 millones de dólares de presupuesto y la universidad ejecutó 80 millones de dólares, ya no se le va a entregar el próximo año los 100. No, porque tiene 20 de saldo. Entonces se le va a entregar nuevamente 80 millones para que vuelva a tener el mismo presupuesto de este año más el incremento que se ha puesto. Pregunto, ¿vale el ejemplo? A mí me enredó más. Yo no he visto que alguien acumule saldo de presupuesto a presupuesto. El presupuesto se establece, se cumple y se acorta. Entonces, si fuera que se va acumulando saldo, eso quiere decir que los presupuestos de los últimos años se vienen incrementando. De alguna forma, habrán algunos gastos que no se ejecutan, que quedan devengados y se pagarán el año siguiente como atraso. Analicemos el ejemplo de él para que se comprenda que eso no es posible. En el caso de una universidad que tenía 100, se le redujo a 80, va por octubre y dice, ya he ejecutado los 80, dame los 20 más que tiene el año pasado. ¿Se los pueden dar? No. ¿Verdad? Entonces, hoy día uno tiene... ¿Y como una partida extra o algo así? No. ¿Por qué no se los van a dar? Porque hay un presupuesto que se asigna un presupuesto a las pero yo te universidades. hice esta promesa, ¿ya? Te di 100, solo ejecutaste 80. Si ejecutas 80 antes de que termine el año, te doy la diferencia. ¿Esa promesa no se puede reclamar? Yo creo que no. Tiene ya un presupuesto que algunas universidades llegan al 90%, al 95%, algunas. Otras están en el 60%. Y el presupuesto de las universidades se vuelve a escribir de alguna forma sobre la base de lo que ejecutaste también. Ahora, es justa la decisión del gobierno. ¿Para qué quiere usted más plata en el papel si en la realidad no pueden ejecutar más? Claro. El tema es que la ley también dice de dónde saco la plata para dar a las universidades. Entonces, hay un impedimento adicional. Entonces, ahí hay una restricción adicional. O sea, están prometiendo algo que no es legal y que no es viable en todo caso. Yo creo que me está confundiendo, creo que la dinámica. ¿Ya? No es que todos los años se va a incrementar lo que no ejecutaste, porque si fuera así, entonces no tengo ninguna urgencia en ejecutar porque sé que me voy a tener plata el siguiente año. Exactamente. Ejecuten lo que puedan y lo que no pueden ejecutar y no pueden recibir el pago, eso es atraso. El atraso sí me lo pagas el año siguiente, eso sí, pero el presupuesto es el que manda en la ley y que para este año yo lo he visto con una ligera reducción. Cuando volvamos, analizaremos una opinión que siempre consultamos aquí para contrastar también la de Alberto Acosta Burneo. Expectativas exageradas, ingresos imposibles, recortes sin explicación, 12.000 millones de dólares de 46.000 millones en pagar burocracia, incremento en educación y salud que no se usan, déficit de 5.000 millones de dólares que en verdad es el doble, caracterizan el presupuesto 2026. ¿Cómo sincerar y administrar esta realidad? Es lo que todo gobierno patea para adelante. Hotel Windham Guayaquil, Puerto Santana. Todos tenemos un deseo. Deseo un lugar donde mi hijo crezca feliz. Deseo tener un espacio solo nuestro. Deseo vivir mis días con calma, en un hogar que me haga sentir en paz. Deseo que el fruto de mi trabajo sea la estabilidad que siempre busqué. Porque cada deseo tiene una historia y cada historia merece hacerse realidad. Cumplir tu deseo es nuestro compromiso. Con Ambienza y el crédito Miti Miti del Gobierno Nacional, con una tasa de interés desde el 4.87%, tu hogar comienza hoy. Conoce más en ambienza.com. It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling Vera a su manera, crítico e independiente.
El canal 24/7 nos pone al aire o emite el programa, lo sube, como se dice algo. Ahora lo cuelga, como quieran, 1 hora antes del tiempo oficial, es decir, a las 21 horas. El resto de la emisión en todos los medios y plataformas es a las 22 horas. Es el único autorizado para eso. El estudio, en cambio, de Radio Centro para podcast, 101.3 FM, que nos sirve para esta grabación. Y Alberto Acosta Buneo, sobre el tema del presupuesto recién, opinó así. La Constitución obliga a elevar el gasto de manera permanente en salud y en educación, pero no se fija si es que hay ingresos. Hay un error conceptual en la misma Constitución que no hace ningún sentido obligar a elevar gasto cuando lo que debería hacer es distribuir los ingresos, lo que se tiene, que más ingresos vayan a salud y educación, pero la Constitución no hace caso a eso y va al gasto. Entonces el resultado es que hay que presupuestar año tras año un gasto que no se va a realizar, porque no existen los ingresos para hacerlo. Por eso, mucho más relevante para poder analizar la situación fiscal es ver la ejecución presupuestaria y ver la programación que está de la mano del Fondo Monetario Internacional. Eso nos dice mucho más por dónde van a ir las cosas que un presupuesto lleno de buenas intenciones, no solo este año, sino de manera permanente, año tras año se termina presupuestando lo mismo y al final del día es un presupuesto que no se puede ejecutar porque está alejado de la realidad. De lo primero que menciona el economista Alberto Acosta ya hemos hablado suficientemente. Muchos analistas han reparado en lo mismo, la diferencia entre lo que se presupuesta, lo que ejecuta, etc. Pero hay una parte ahí al final que vimos que me llama mucho la atención. Él sugiere, opina que la proforma está hecha a la medida del Fondo Monetario Internacional, que está hecho según la programación, es la palabra que utiliza el Fondo Monetario Internacional. ¿Es así? Sí, lo que también pasa, mensaje Alberto, es que la proforma no me dice mucho, que prefiero ver la programación con el Fondo Monetario Internacional. Es lo que, para poder darse cuenta hacia dónde va el siguiente año los impuestos, otros ingresos y otros gastos. Y la programación del gobierno la ha hecho con el Fondo Monetario y seguramente lo que puso en la proforma lo va a ejecutar de acuerdo a esa programación. Hay una cosa que no entiendo. En los rubros o sectores específicos, el presupuesto asignado por el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior baja este año, pero el rubro de defensa sacan un cálculo de 2.000 millones en total. ¿Cómo es eso? Sí, el presupuesto en defensa está por ese monto, igual la policía. Esos rubros son altos también porque hay una buena parte de gasto personal, digamos, ¿no? Hay algo también de equipamiento, pero personal es un rubro elevado ahí. Conclusión, ¿el gobierno está apostando a mantener la represión más que a promover el desarrollo social? Está cargando de bonos con el financiamiento del lado del diésel, lo cual es bueno, le quita el subsidio a quien no lo necesita, se lo entrega al que sí lo requiere. O sea, la mayoría de inversión social está expresada en bonos. Sí, y donde el gobierno peca es en que no hace obra pública. A eso iba. Ahí hay una dificultad. Entonces, el gobierno no es actor importante para el crecimiento económico y le deja toda la responsabilidad al sector privado. Y por eso digo yo, si le estás dando la responsabilidad al sector privado, entonces no lo cargues de impuestos, porque vas a pasar un mensaje opuesto. No hay mal que por bien no venga, dicen en mi tierra. Al hacer eso, presupuestar un rubro tan bajo para obra pública, no están mandando la señal de que este año vamos a disparar las concesiones o las empresas mixtas. No está expresado de esa manera. Si quisieran hacer eso, entonces necesitarían expresarlo. Hoy día el presupuesto no dice aquello. Y la otra y la economía tampoco, porque si fuera así, la economía en la estimación pusieran más de 1.8. Y la otra posibilidad, alguna vez que hablamos de esto con el presidente, sobre las limitaciones que ponen sectores estratégicos, curiosamente él no era muy partidario de romper eso, como se pudo haber hecho con una nueva constitución. Entonces dijo, yo le puedo mostrar a usted 20 empresas que están invirtiendo en donde dicen que no se puede, a base de las excepciones. Hay que seguir con más excepciones, como agua potables, es estratégico, ¿verdad? Concesionado. Telecomunicaciones, estratégico, concesionado. Pero agua potable es puertos, hubo que escribirlo en la Constitución del 2008. Ajá. Hubo que escribirlo. Porque el resto... ¿Aeropuertos? Sí, hay concesiones.
el asunto es que debe ser sencillo venir, ¿verdad? Para lo cual hay que hacer ¿qué? Pasar mejor información de lo que acá se puede hacer y no. Pues si aquí hay que decir, mira, tienes que hablar con Pedro y con Juan, y dice, no, mejor me voy al país vecino que no hablo con nadie, entro directamente con un contrato bien establecido. Entonces, eso sí es importante, que las reglas de juego queden muy claras, y si pudieran mejorar en temas estratégicos para ser un poco más amplios, es buena hora. Pues ya eso perdimos la oportunidad porque eso está mantenido igual en la Constitución. ¿En petróleo perdimos la oportunidad de mejorar también? No, porque petróleo, eso sí, con la Constitución actual, la anterior, sí hay espacio para buscar gente que venga a invertir en petróleo, y petróleo y minería son los dos sitios en donde va inversión extranjera. Con más, volvemos a la parte final para unas pocas preguntas y una conclusión. Expectativas exageradas, ingresos imposibles, recortes sin explicación, 12.000 millones de dólares de 46.000 millones en pagar burocracia, incremento en educación y salud que no se usan, déficit de 5.000 millones de dólares que en verdad es el doble, caracterizan el presupuesto 2026. ¿Cómo sincerar y administrar esta realidad? Es lo que todo gobierno patea para adelante. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Todos tenemos un deseo. Deseo un lugar donde mi hijo crezca feliz. Deseo tener un espacio solo nuestro. Deseo vivir mis días con calma, en un hogar que me haga sentir en paz. Deseo que el fruto de mi trabajo sea la estabilidad que siempre busqué. Porque cada deseo tiene una historia y cada historia merece hacerse realidad. Cumplir tu deseo es nuestro compromiso. Con Ambienza y el crédito Miti Miti del Gobierno Nacional, con una tasa de interés desde el 4.87%, tu hogar comienza hoy. Conoce más en ambienza.com. En Pica la Navidad se siente desde el primer momento, desde que los niños escriben su carta con toda la ilusión del mundo, cuando recorren la tienda y descubren un universo de juguetes, los que sueñan, los que tanto quieren y los que hacen brillar sus ojos. Porque para ellos, los regalos que llegan al corazón se sienten. Pica, siente la Navidad con la alegría de jugar. Compra ahora con tu Club Pica y paga desde marzo. Vera a su manera, crítico e independiente. Parte final de esta entrevista con el economista Fausto Ortiz sobre qué señales da el presupuesto. Y hemos visto las principales. ¿Qué otras son relevantes? Ya no sobre cómo se ha llegado a esto, por qué se lo hace, sino vinculadas con qué quiere hacer el presidente según la forma en que ha reordenado su primer presupuesto, ¿verdad? Es el primero completamente de él. El segundo. ¿El del año pasado no lo fue heredado que ratificó? Olvidémonos del presupuesto. Él ha estado todo el año completo, 2024, en funciones, trabajando con un presupuesto tácito o expreso. Es su segundo año completo, por lo tanto, es su segundo presupuesto completo. Ya. Que lo presentó ahora en agosto, que lo presentó en diciembre, pero es un año completo. Son 2 años completos que tiene el presidente de la República. ¿Qué otras claves hay allí? En la forma en que lo ha estructurado, recortado, aumentado, jugado. Sí, el tema importante también es, de cara al 2026, es pasar bien el mensaje a la población. ¿Qué quiere hacer el gobierno? ¿Qué quiere hacer con los atrasos? Por ejemplo, para mí es un tema crítico. Cuando él llega, tuvo un problema. Que los atrasos fueron el noviembre de 2023 a diciembre de 2023, que es su primer mes. Eran 5.500 millones de dólares. Atrasos con organismos seccionales y proveedores. Sí, es altísimo, porque normalmente los atrasos eran 3.000 y se evacuaban en el primer trimestre.
fueron 5.000 millones de dólares. Y ya el año completo del 2024, sus atrasos se le incrementaron a 5.500, es decir, no logró bajarlos. Pagó lo más viejo y se quedó con atrasos nuevos. Ahora, los atrasos en este año 2025, ojalá los logre bajar de esos 5.000 millones de dólares y trate de pasar el mensaje de que va a bajar el atraso, porque eso también ayuda a la economía. Claro. Porque eso le dice a la gente, voy a meterme en ese proyecto porque ya me pagaron, porque me van a poder pagar, entonces generas credibilidad. ¿Qué hay que hacer para eso? El atraso es deuda interna. Podría alguien estar tentado a decir, sigamos así porque esa deuda interna me cuesta cero porque no tengo interés. Pero al final del día es más caro porque si no me estás pagando, en la siguiente obra que yo te voy a cotizar, te voy a cotizar un valor más alto porque sé que no me pagas y tengo que pagar intereses en otro lado. O lo paga en pérdida de empleo o en la falta de generación de empleo. Correcto. Y en descontento social que finalmente repercute en votaciones como la consulta. Así es. Y dado que ya es deuda, entonces consigue para ese atraso una deuda en mejores condiciones. Otra vez, de plazo y de tasa. Eso es lo que tiene que el gobierno hacer para pasar el mensaje de que quiere dinamizar la economía y una forma de dinamizarla es bajar de 5.500 los atrasos, ojalá a 3.000 millones, ojalá a 2.000 millones. Y luego decir, terminaré mi periodo sin atraso. Digamos, un poco ese es el mensaje que también estamos esperando. A propósito de la discusión que se ha armado sobre este nuevo presupuesto, este segundo presupuesto, otra vez hay quienes creen que debe ser una aspiración del Estado del Ecuador tener alguna vez, algún año, cero déficit. ¿Es eso realista? ¿Es eso posible? ¿Es eso útil sobre todo? A ver, hay dos niveles de déficit. El déficit del presupuesto general del Estado, que hoy día está alrededor del 4% del Producto Interno Bruto, y hay el déficit del sector público no financiero. Cuando se habla con el Fondo Monetario, el fondo dice, hablemos del sector público no financiero, que es el Estado más otras empresas públicas. Y en el proyecto con el Fondo Monetario es que a la vuelta de 3 años tengamos superávit. Como teníamos hace 20 años, en el 2006 había un superávit de 2.2% del PIB en el sector público no financiero. La idea es que después de 3 años estemos allá. Pero por lo pronto el déficit del presupuesto general del Estado debería bajar, ojalá a 2%. Es decir, todavía falta un par de años de hacer un esfuerzo de recortar algo el gasto y mejorar la recaudación por actividad. Y la otra cosa en la que se insiste año tras año y no se puede hacer, y este año se hizo con 5.000 plazas públicas de empleo, de trabajo, y ya ven también el resultado que significó en la consulta. Bajen el gasto, bajen la nómina, bajen el gasto, bajen la nómina pública. ¿Es posible? ¿Es deseable? Pero el presidente tiene en este año al menos un súper buen anuncio. 2025, diciembre, va a superar el número de empleados totales o empleo de empleo a lo que estaba en diciembre de 2019. Eran 3.200.000 empleados en el 2019, ahora van a ser 3.250.000. Es la misma cifra del 2013. Pero es la misma del 2013. Es la misma cifra Entonces, del 2013. Quiere decir que llegaste a una primera... Y somos más población ahora. Sí, 6,5 millones en el 2013, ahora son 8,5 millones. Gran cosa. Pero diste el primer paso. Lograste lo que no se había podido hacer en 6 años anteriores. Ya diste el primer paso y tienes que pasar el mensaje de que aquí vas a tratar de llegar ahora al porcentaje de la población económica activa, del 35% al 40%. Es decir, esas son las metas que la gente dice, yo quiero verlas y quiero que el gobierno nos presente la hoja de ruta. Gracias, economista Fausto Ortiz, por su presencia y su claridad. Gracias. Y también por su orientación, su serenidad y a los tiempos su grado de optimismo bien fundamentado, que no es ser iluso, también aclarado, más lo que me decía en un receso comercial del programa, que no creo ser infidente si lo comparto. Hay que tener un nivel de sueño, hay que soñar, hay que proyectar por parte del gestor de economía, del ministro de economía o del puntal económico del país, esperanza, positivismo, sueño, sí, sueño, ¿por qué no? Me decía. Un país que aspira a llegar más alto y tiene las bases que se ha sentado aquí, podría hacerlo, porque estar siempre lo mismo. Primera vez que oigo eso de un economista. No es exacta la relación que hago de la conversación, pero sí es sorprendente. Y tómenlo como una buena señal. Si se corrigen, se notan y se hacen
todas las cosas que el economista Fausto Ortiz ha dicho en esta hora. Y gratis, oigan. Están en el afán de oír, oigan. Corrijan. Lo único que tienen a su favor es lo único que no vuelve nunca. Tiempo. 3 años y medio. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Porque para ellos, los regalos que llevan al corazón se sienten. Pica, siente la Navidad con la alegría de jugar. Compra ahora con tu Club Pica y paga desde marzo. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you. Cumplir tu deseo es nuestro compromiso. Con Ambienza y el crédito Miti Miti del Gobierno Nacional, con una tasa de interés desde el 4.87%, tu hogar comienza hoy. Conoce más en ambienza.com.